Vamos a hablar sobre el portafolio de soluciones, hablaremos del tema de fatiga, cuál es el proceso de fatiga, la terminología que se utiliza para describir este fenómeno, los procesos tradicionales que se utilizan para el análisis por elemento finito. Vamos a hablar de cuál es la causa por la cual se hagan análisis de fatiga, hablaremos brevemente de los casos de éxito, el flujo que se utiliza en estas herramientas de análisis. Vamos a hacer una breve demostración del producto y al final hablaremos de los beneficios que conlleva utilizar esta tecnología. Bien, pues demos inicio. Este es el portafolio de soluciones que representa DMD. Hablamos específicamente de las herramientas de SolidWorks Simulation que contienen pues, un sinnúmero de procedimientos para analizar diseños estructurales, hacer análisis de fatiga, aunque tiene sus limitantes, casos de optimización, de análisis térmicos, de caída, de recipientes a presión, pero tenemos herramientas que, de acuerdo a la problemática, pueden superar las expectativas de esta plataforma y entonces brincamos a herramientas avanzadas de análisis por elemento finito, que es Abaqus, y herramientas de optimización como iSight, que utiliza una técnica de exploración del diseño basada en optimización paramétrica, donde podemos hacer análisis de optimización involucrando métodos estadísticos como Six Sigma, Taguchi, diseño de experimentos. Otro tipo de herramientas que también son para el proceso de optimización, que es Tosca, pero es optimización no paramétrica. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de FISAFE, que son las herramientas de fatiga para eventos complejos de este fenómeno. Bien, como podemos observar en esta imagen, de manera general, hay dos formas para alcanzar la falla de un material. Una de ellas es mediante la aplicación de una carga, ya sea monotónica, una carga estática, una carga estable, hasta alcanzar el esfuerzo de ruptura del material. La segunda forma de obtener la falla es mediante la aplicación de una serie de repeticiones de carga, que pueden ser dinámicas, pueden ser cíclicas o transitorias, que pueden estar por debajo de los límites del material, y después de una serie de ciclos el material puede fallar por fatiga. Cuando se pretende proteger la estructura del primer evento, que es la carga única, se conoce como diseño a tensión. Cuando quiero proteger tu estructura bajo condiciones de carga repetitiva, se conoce como diseño para la vida. Cualquiera de estas dos condiciones pueden provocar la falla de la estructura, aunque el proceso de falla no es el mismo. Y se ha observado que cargas repetitivas de carga y descarga debilitan los objetos a través del tiempo, aun cuando los esfuerzos inducidos son considerablemente más bajos que los límites de tensión permisibles. Este fenómeno, como tal, es conocido por el nombre de fatiga. Cada ciclo de fluctuación de estrés debilita el objeto hasta cierto punto. Después de un número de ciclos, el objeto se vuelve tan débil que falla, como lo vamos a ir viendo más adelante. La fatiga es la primera causa de falla de muchos objetos, especialmente los que están hechos de materiales férreos, como los metales. Ejemplos de falla por fatiga hay muchos, pueden incluirse máquinas rotatorias, tornillos, alas de avión, productos de consumo, plataformas marinas, barcos, ejes de vehículos, puentes, huesos, etc. Y los estudios lineales y no lineales que se pueden desarrollar con otras tecnologías, pues no predicen la falla debido a la fatiga. Esto lo que hace es calcular la respuesta del diseño sujeta a combinaciones específicas de algunas cargas. La fractura por fatiga es causada por la aplicación repetitiva de cargas que de manera individual pueden ser muy pequeñas para causar la falla. Las fallas por fatiga usualmente inician en la superficie del componente y esto se conoce como iniciación de la falla, que viene siendo esta etapa número 1. La fractura puede entonces propagarse en dirección perpendicular del esfuerzo directo y a esto se le llama propagación
de la fractura, que es la etapa número 2. Y finalmente el componente puede fracturarse y se trata de la separación como tal de los componentes de la pieza, y a esto le llamamos la etapa número 3. Las teorías modernas sobre fatiga proveen análisis separados para cada una de estas fases. Las teorías sobre iniciación de la fractura son basadas en la suposición que la fractura por fatiga se inicia por deformaciones y tensiones locales en la superficie del componente. La teoría de propagación de la fractura, por ejemplo, relaciona el crecimiento de la fractura con las tensiones en el componente. Y la fractura final es analizando o usando los métodos de la mecánica de la fractura. Y teorías más recientes tratan toda la vida de fatiga como una sola entidad y relacionan la vida de fatiga a los esfuerzos de ingeniería calculados en el componente. En esta figura vamos a ver que existen 3 zonas diferentes, las voy a marcar. Tenemos esta zona, esta que es la segunda zona, y tengo esta tercera zona. Las voy a enumerar más para tener la referencia. La zona 1 corresponde a la propagación lenta de la grieta, que se inicia, si esto es una flecha, pues alrededor de un chavetero como fuente de concentración de tensión que puede estar definida en este punto. Y la mayor o menor nitidez con la que aparecen las líneas de grieta o estrías, que son estriación, que es esta imagen que tengo aquí, son correspondientes a estos ciclos sucesivos que dependen del material. Entonces la zona inicial de propagación lenta presenta a veces un aspecto pulido debido al frotamiento de una cara de la grieta con la otra, pudiendo también presentar cierto grado de oxidación en algunos casos si el ambiente es corrosivo y si el tiempo que tarda en propagarse la grieta es elevado. Luego tenemos una zona 2 que corresponde con el crecimiento rápido de la grieta, presentando pues, una superficie que es irregular. Y finalmente la sección de la pieza queda tan reducida, que es la zona 3, que es incapaz de resistir la carga desde un punto de vista puramente estático, produciéndose la rotura en un ciclo de carga. Y estos casos, un caso como el que se muestra aquí es típico en ejes, produciéndose una grieta que es asimétrica, que tiende a extenderse normalmente en la dirección opuesta a la de la rotación habitual del eje. Entonces, la siguiente imagen muestra como tal un proceso también de fatiga, donde en sí la pieza presenta este fenómeno debido a la nervadura que genera el golpe del número, y con esto es suficiente para comenzar el proceso del daño del componente. Y aquí se muestra una imagen similar donde está la zona 1, que es la iniciación, la propagación y al final la sobrecarga que se genera sobre la sección que queda sosteniendo la estructura. Bien, ahora vamos a hablar un poco de algunos términos. En el caso de fatiga tenemos que pensar en ciclos que van cambiando y que van causando daño. El tiempo de estos no importa, salvo en algunos casos como análisis de plásticos o polímeros o elementos que están sujetos a alta temperatura. En el caso de amplitud constante, es el más simple de los casos, donde tenemos un componente con cargas repetitivas y donde se aplican cargas de estado estable, como pueden ser elementos como pueden ser motores, pueden ser compresores, pueden ser rotores, entre otros. En el caso de la amplitud variable, es el caso que se acerca más a la realidad en la industria y puede ser aplicado en elementos donde las cargas están cambiando constantemente en diferentes direcciones, donde las cargas no son iguales en cada ciclo.
Se utiliza en aplicaciones donde las condiciones de la carga inicial es variable, como puede ser el efecto de sobrecarga que puede ocurrir en algún sistema o mecanismo en su estado inicial. Por ejemplo, el arranque de un motor provoca una sobrecarga y es un ciclo distinto al que puede ocurrir en el caso de estado estable, que sucede de manera posterior. Ahora, existen casos más complejos donde podemos hablar de amplitud variable, que es multieje, y ciclos complejos donde existen múltiples direcciones de carga y diferentes eventos con condiciones complejas. Por ejemplo, muchas partes automotrices tienen múltiples ejes de carga y son ciclos complejos donde estas condiciones pueden ser definidas en sistemas locales de coordenadas o sistemas globales X, Y y Z. Y una forma de hacerlo es que en phi-safe esta aplicación puede tomar una solución de perturbación lineal hecha en Abaqus y tomar cada una de estas direcciones de carga y superponerlas y tomar las componentes del análisis como la deformación plástica necesaria para poder calcular la vida, la fatiga. Y podemos pensar en los multiejes de carga en términos de algunas aplicaciones, sean automotrices, sean aeroespaciales. Por ejemplo, el despegue de una aeronave, el vuelo de esta aeronave y el aterrizaje, eso puede representar un evento, pero en otro estado de vuelo, bajo otras condiciones, es otro evento, y estas se pueden combinar para ver el efecto que tiene en el diseño a fatiga. Y el proceso tradicional, el típico flujo de trabajo antes de que se calculara fatiga, era únicamente rediseñar los componentes basados en los valores de tensión. Entonces había algunas reglas que se usaron por muchos años en muchas compañías del ramo automotriz, que podías mantener todas las tensiones del modelo por debajo de las tensiones de fluencia y entonces nunca habría daño por fatiga, pero la realidad es que las tensiones por abajo de la fluencia también pueden causar daño por fatiga. Ahora, ¿por qué se hace el análisis de fatiga? Existen muchos ejemplos, pero uno de los más representativos en la historia es de un desastre aéreo que sucedió en los años 50 y nos advierte que los daños por fatiga son más que costos financieros. En 1950, estos fallos causaron 2 accidentes en los que la aeronave como tal se hizo pedazos en pleno vuelo debido a un fallo por fatiga, y resultó en 2 cosas. Por supuesto, la pérdida de vidas humanas, y la aeronave, que era de Comet, es el nombre de la aeronave, perdió su liderazgo en la industria con Boeing y le tomó cerca de 50 años para alcanzar las ventas en aviones de pasajeros con el lanzamiento en su momento de Airbus en los Estados Unidos. Entonces, este fue un parteaguas para evaluar el daño por fatiga en los componentes, ¿no?, de diferentes industrias. Entonces, ya sabemos qué pasa si no hacemos el análisis de fatiga. Ahora veamos qué pasa si lo hacemos. El costo-beneficio puede ser muy significativo y obtener una ventaja competitiva. Este es un proyecto, esta slide que se muestra aquí es un proyecto de Jaguar, de Land Rover, usando tecnología de phi-safe para mostrar fatiga por creep a alta temperatura, y involucra también la optimización del diseño de los manifolds. Y el proyecto permitió identificar un material alternativo que es más barato y, por supuesto, crear un diseño óptimo desde el inicio en el proceso de diseño. Entonces, como resultado directo de este proyecto, Jaguar ahora está reduciendo el número de prototipos que están haciendo en el desarrollo de los manifolds, reduciendo costos y disminuyendo el tiempo de diseño. Involucra la eliminación de generación de prototipos de 5 a 1, donde podemos ver en la imagen donde se inicia la fractura por este efecto de creep a alta temperatura, por el efecto de fatiga, y cómo phi-safe, utilizando esta tecnología, puede determinar exactamente la ubicación donde existe el daño. Otro caso es, este componente es parte de un ensamble de la flecha Cardán y es un caso de estudio de la compañía de Dana. Y en este caso de estudio se comparan los contornos de tensiones
en él y se muestran los esfuerzos principales y se encuentra que los contornos de tensión que están en el lado derecho no capturan la ubicación de la fractura en la prueba de F-Safe ni en la prueba física. Entonces, en este componente la fractura no inicia en los puntos de máxima tensión donde normalmente se prevé o se cree que va a iniciar este fenómeno. Y estos resultados también fueron comprobados por la prueba física. Entonces, las cargas más complejas, la poca correlación entre los esfuerzos y el gráfico de vida, indica que es peligroso asumir que los puntos de máxima tensión son los únicos puntos donde debemos revisar la fatiga. Esto quiere decir que el análisis del elemento finito es una parte de la historia, pero la otra parte de la historia es cómo las cargas están involucrados en el proceso del análisis. Y por último, en este caso de éxito, vamos a ver un caso de Hyundai Motor, y el análisis está basado en un brazo de la suspensión de un vehículo, y el benchmarking era para investigar el efecto de la sobrecarga como si el vehículo se hubiera impactado en el borde de la acera. El primer caso fue esencialmente una amplitud constante, un bajo nivel de carga, entonces la carga no cambia a través del tiempo, y F-Safe predice la localización de la fatiga en la parte superior de donde están los barrenos, y está en la zona donde la pieza falla durante la prueba. El segundo escenario, la carga fue escalada para imitar la carga al punto donde el vehículo golpea la acera, y nuevamente, y como probablemente ustedes esperaban, pues F-Safe predice la localización de la falla por fatiga en la parte superior de los barrenos, y esto otra vez fue verificado por la prueba física. El tercer análisis fue una combinación de los dos primeros escenarios y una sobrecarga seguida por una amplitud constante. Entonces, basados en los dos primeros resultados, podría parecer lógico predecir la falla en la misma ubicación. Sin embargo, esto no fue el caso. La localización de la falla es identificada por F-Safe en otra locación, y esto cambió significativamente y aparece en la parte superior del brazo. Nuevamente, esto es validado físicamente. Entonces, el efecto que tienen las múltiples amplitudes de carga y el efecto elastoplástico en el análisis es sumamente importante y relevante para el diseño de análisis por fatiga. Entonces, esto muestra claramente el efecto dramático que pueden tener las secuencias de carga en la ubicación de falla, y este efecto es imposible incorporar excepto en una plataforma como F-Safe, que es un análisis de algoritmos sofisticados del análisis de fatiga. Bien, ¿cuál es el flujo y el proceso de diseño o proceso de configuración de fatiga? F-Safe toma de forma automática el tensor de tensiones de cada uno de los nodos en el modelo. Es decir, no se trata de una tensión equivalente, ¿no?, sino que captura todo el tensor de tensiones en ese componente. Esta puede ser una tensión elástica, y F-Safe puede usar una corrección de plasticidad, o puede ser tensión elastoplástica y deformación. Entonces, cualquiera que sea el caso y temperatura, F-Safe lo puede tomar como referencia. Entonces, y un workflow típico es tomar el historial de carga correspondiente a una serie de soluciones de perturbación lineal y sobreponerlas. Pero esto es solo una ilustración de las diferentes combinaciones que podemos utilizar en F-Safe, y ahorita lo voy a mostrar gráficamente. Se asignan los materiales con una base extensa de diferentes materiales que contienen toda la información necesaria para el análisis, y hablaré de esto un momento más adelante. Y al hacer la ejecución y al introducir los datos, la salida del software lo que hace es entregarme la información para poderla abrir y postprocesarla en otra tecnología, llámese F-Safe mismo, o en el caso de Abacus u otras tecnologías como ANSYS, Nastran, etc. Bien, entonces vamos a abrir la plataforma de Abacus. Primero me gustaría mostrarles
la configuración del modelo de elementos finitos, de lo que estuvimos hablando al principio. Este modelo básicamente está formado por 4 casos de carga. El primer caso de carga, como se muestra, está sujeto a una carga axial y genera ese mapa de tensiones en el modelo. Y tengo un segundo frame que no muestra nada, que eliminaremos en el caso del análisis de fatiga. El segundo caso de carga es flexión en el plano del barreno, y podemos ver cuando se aplica la flexión cómo se generan valores de tensión máximos y mínimos, mostrando los esfuerzos principales en la parte superior e inferior del barreno. Ahora, si queremos aplicar una condición negativa de la carga, haríamos una situación exactamente opuesta a esta, de tal manera que en phi-safe puedo decirle que hay una carga negativa y tendría el otro caso de tensión en el otro sentido. Y el tercer caso de carga que podemos visualizar aquí es la flexión que está fuera del plano del barreno, y podemos ver los parámetros también de tensión principal. Y el cuarto caso de carga es torsión, y podemos ver cómo genera un patrón o un arreglo de tensiones en el modelo. Todos estos pueden ser combinados en una superposición para involucrar todos los casos de carga. Para este caso tomaremos únicamente un caso de carga simple de amplitud variable y se aplicará en el caso de flexión, pero puedo tomar toda la información de todos los análisis que se hayan desarrollado para crear y configurar el análisis. Entonces, este modelo tiene definidas diferentes características. El modelo tiene un material que tiene definido el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad, tiene una sección del modelo y tiene en la parte inferior muchos componentes que llamamos element sets. Esto lo que hace es definir diferentes regiones del modelo. Por ejemplo, tenemos sets del elemento en las zonas del barreno que abarcan una porción del componente, si es que queremos resultados únicamente en estas zonas. Y tenemos sets de elementos en la región del barreno únicamente en la zona superficial. Estos elementos pueden ser de mucha utilidad para definir diferentes condiciones y propiedades de fatiga en diferentes zonas del modelo. Digamos que el modelo está formado por un material de fundición, pero el maquinado sobre la zona del barreno tiene que ser un acabado superficial muy fino. Y esto puede cambiar el destino del análisis debido al factor de acabado superficial que afectará la vida de fatiga en esta área. Y estos element sets, también pueden usarse para hacer el análisis más rápido al ser selectivo con qué zonas queremos analizar. En phi-safe también se tiene la habilidad de calcular de manera simple las tensiones promedio de los nodos, y para instancias como nodos superficiales del modelo de elementos finitos, como lo muestro aquí en este grupo de nodos. Entonces podemos configurar únicamente los nodos de esta superficie, y como se trata de un análisis de flexión, sabemos que la máxima concentración de tensiones se hará en la zona superior de los elementos en la superficie del módulo. Entonces esto será usado en phi-safe y también usaremos un archivo de Abaqus, ¿no? Entonces cuando entramos a phi-safe, y una vez que entramos a esta interfaz es muy similar a la entrada de Abaqus, y podemos definir una ruta donde creamos el proyecto, y lo que hace la aplicación es generar una cantidad de archivos y folders en el proyecto que trabajan de manera conjunta para poder resolver el análisis de fatiga. Usualmente lo que primero se hace es setear el análisis abriendo la solución infinitos, que en este caso se desarrolló en un archivo que le llamamos ODB. Es una base de datos que contiene toda la información del análisis, todos los resultados, todos los grupos de nodos, los sets que mostré hace un momento. Y cuando lo abrimos de forma automática, manda un mensaje que va a prescanear el archivo. Esta función prácticamente lo que hace es evaluar todas las características del modelo de elementos finitos, qué tipo de frame existen,
qué variables están en dichos frames, cuántos steps existen, cuántos incrementos dentro de esos steps existen. En este caso, solo exportaremos las tensiones y esto está disponible en diferentes ubicaciones. Pueden ser en los elementos, en los nodos, en los puntos de integración, en el centroide si hablamos de superficies. Entonces, por default usa los elementos y si no tenemos idea de cómo desarrollarlo, podemos dejar las condiciones por default y no tenemos ningún inconveniente. Ahora, como mencionamos, únicamente me interesa traer la información de las tensiones, del último incremento, ya que existían valores de 0, ¿no? Veíamos que en los incrementos aparecían valores de 0, en los casos de carga dentro de Abaqus, por lo que le puedo decir al sistema que únicamente le traiga los parámetros calculados del último incremento de cada estado de carga. Entonces, lo que hace la aplicación es deshabilitar todos los que no cumplen con esta condición. Ahora, lo que podemos hacer es definir las unidades a utilizar en el cálculo para poder mantener la integridad del sistema de unidades en el análisis, de tal manera que usaremos las mismas condiciones que se utilizaron en el modelo de elementos finitos, que es megapascales, y al terminar este proceso, la aplicación me pregunta si quiero editar el grupo de sets, que es lo que se muestra del lado izquierdo. Le voy a decir que sí, y lo que podemos hacer es tomar todos los grupos de sets definidos en el ODB o en el archivo de la base de datos, pero para el caso del análisis tomaremos únicamente el grupo de elementos de la parte central de la pieza y también tomaremos los elementos que se encuentran en la superficie. Cuando hacemos esto, vemos una opción que dice que hay un grupo por default. Entonces podemos definir qué algoritmo utilizar para analizar esta sección que involucra todo el modelo. Y para el caso no lo involucraremos en el cálculo, básicamente esta opción de default involucra todos los elementos del modelo, pero es independiente de los grupos que nosotros seleccionamos. Ahora configuraremos los subgrupos del barreno B y la superficie B, que son los que están ahí, de manera independiente. Como no conocemos los factores K, que prácticamente vienen de un cálculo de fatiga, esta plataforma me permite determinar el acabado superficial en micras, que en este caso será de 0.25 a 6 micras en la superficie del barreno, y para el resto del modelo usaremos una condición superficial de acabado superficial más burda, que va a comprender un rango entre 40 y 75 micras. Entonces el software lo que va a hacer es, en base a estos parámetros de acabado superficial, determinar los factores K que se requieren para el análisis del mismo. El siguiente paso, siguiendo esta secuencia, lo que haremos es asignar las propiedades del material. En el input file que introducimos de Abaqus viene la información, como lo comentaba, del módulo de elasticidad y la relación de Poisson y cualquier otra propiedad que hayamos definido en el material, pero las propiedades del material en PhysSafe son muy diferentes porque son requeridas para el análisis de fatiga y está en función de varias variables. Una es, por ejemplo, cómo se manufactura el material, qué químicos están incluidos en el material, ¿no? Qué elementos integran este material, cuál es la dureza, qué tratamientos térmicos, entre muchas otras variables para tener información completa para poder desarrollar el análisis de fatiga. Y pueden observar, hay una base de datos de diferentes materiales, hablamos cerca de 400 materiales, y en este caso asignaremos las características del SAE 1030. Y eso lo aplicará a los subgrupos que mostramos de este lado. Y por último, lo que vamos a hacer es definir el algoritmo del análisis de fatiga. Como tal, aparece la opción por default, y esta función en realidad está de acuerdo al material que se selecciona y es la condición que se recomienda para mayor exactitud en caso de que no se tenga el algoritmo adecuado. En la mayoría de los casos utiliza un algoritmo llamado Brown-Miller Strain Based Fatigue con una correlación de deformación de Morrow, pero la opción por default es lo más adecuado. Si eres experto en fatiga, pues puedes cambiar el algoritmo y utilizar tu propio algoritmo para el análisis de fatiga. Si quieres esfuerzos principales, si quieres las tensiones basadas en
Brown-Miller. Entonces existen diferentes metodologías para el análisis de fatiga dependiendo de las características del modelo. La recomendación es que se quede por default a menos que conozcas el algoritmo a utilizar en el desarrollo del análisis. Ahora, definido ya estas características del análisis, vamos a definir la señal de carga. Y aquí hay un archivo que puede ser un formato DAC, que es de la lectura de la señal, y podemos graficar, en este caso, la amplitud variable. Podemos hacer amplitud constante, de lo que hablamos anteriormente, pero para que se acerque más a la realidad, pues hablamos de amplitud variable. Tenemos 100 segundos, podemos hacer zoom, podemos ver en particular un punto y evaluar, por ejemplo, valores máximos, valores mínimos, y esto nos ayuda a entender cómo se comporta la carga. Este viene con una unidad de 1, pero esto será escalado de acuerdo a los valores que tenemos ahí de 334 megapascales y va a ir multiplicando esa gráfica. Entonces podemos ver que la carga es de amplitud variable. Ahora lo que vamos a hacer es combinar la carga de flexión en el plano donde está el barreno que vimos en el viewer de Abaqus con la señal de carga que estamos utilizando. Y para hacer esto iremos a esta pestaña que es el Add y generaremos una nueva carga, y una vez que está seleccionada la señal y el set que quiero evaluar, lo único que tenemos que hacer es agregar este dataset de carga. Esto lo que hace es aplicar un bloque de carga. ¿Qué significa esto? Que lo que haya sucedido en un tiempo definido por la señal es la condición que se aplicará, y podemos tener múltiples bloques. Vamos a poner un ejemplo, digamos que salgo de casa y voy por la autopista y me detengo, y después arranco nuevamente y entro en un camino diferente con otras condiciones. Cada una de estas eventos sería un bloque diferente, que pueden ser, por supuesto, señales con características distintas. Entonces justo ahora tenemos un solo historial de carga de amplitud variable representado por una señal de orden 1 multiplicado por la solución estática de la solución de perturbación lineal, con un solo caso de cargo aplicando flexión en el plano de este barrio. Cuando damos a ejecutar en el software, este manda un resumen de lo que va a resolver y podemos ver todas las condiciones del análisis, como son las propiedades de la superficie del material, el límite del material del último esfuerzo, los factores K que se tienen que poner manualmente en caso de que no tengamos esta información, pero con el acabado superficial el sistema lo resuelve. Entonces, cuando damos continuar, el sistema empieza a solucionar y muestra algunos datos del análisis, y muestra una ventana donde podemos ver un archivo que le llaman el archivo log, que genera este análisis. Mostrando los bloques, podemos ver también los algoritmos que se utilizan para resolver el análisis, podemos ver los sets que se definieron en el cálculo. También tenemos los grupos, cómo están ordenados. Tenemos también información de los nodos que fue procesando. Tenemos, por supuesto, el tiempo del análisis, y está, y cuántos nodos se procesan, y tenemos las repeticiones de la carga que se aplicó en el modelo. A las 11.920 repeticiones el material falla por fatiga, y tenemos ahí la peor condición en un elemento que es el 447 y viene un valor más bajo que es 4.09. Esta información es simplemente para revisarla, pero gráficamente podemos utilizar el archivo de salida para mostrarlo en Abaqus. Lo único que vamos a hacer aquí es cambiar el espectro. Y curiosamente, no es sorpresa que la vida fatiga está ubicada en la ubicación donde existen los mayores valores de tensión. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues es debido a que la aplicación de la carga es simple, es solo la superposición de una señal sobre un solo caso de carga, que es la flexión. Aquí vamos a utilizar una herramienta de búsqueda para seleccionar elementos, y si recordamos el número de elemento que era el peor caso, hablamos del 447 y obviamente coincide con el valor más bajo, que es 4.09. Entonces, estas herramientas están completamente integradas, son herramientas que interoperan de tal manera que todo el portafolio de soluciones que les mostré puede interactuar, de tal manera que yo puedo tener Abaqus, tener FISAFE, tener Tosca, tener iSight,
y todas estas herramientas pueden trabajar de manera independiente o en su caso pueden trabajar de manera conjunta para poder potencializar las capacidades de la validación en prácticamente cualquier tipo de fenómeno que se quiera desarrollar. Entonces, como puntos finales de este webinar, hablamos que FeeSafe es el software líder en análisis de fatiga para análisis de elemento finito. Utiliza la tecnología más avanzada y precisa de análisis de fatiga para todas las aplicaciones industriales, y la intención de estas herramientas es, por supuesto, identificar de forma precisa dónde puede existir la fatiga, la iniciación de la fatiga o como tal la propagación de la fractura. Esto me permite optimizar el diseño para poder usar menos materiales, reducir el rechazo, costos por garantía, validaciones del diseño. Los tiempos de análisis de fatiga pueden ser extremadamente largos, de manera que se requieren pruebas especiales si es que se quiere desarrollar sobre un producto terminado. Para simplificar, pues se utilizan probetas, pero al ser un fenómeno estocástico se requieren n cantidad o mucha información de diferentes pruebas para poder homologar y determinar el daño por fatiga. Esto lo tiene integrado la plataforma en base a esta cantidad de cientos de materiales que contienen toda esta información y los algoritmos que utiliza la herramienta para poder resolver el fenómeno de fatiga. Esto, por supuesto, acelera el tiempo de análisis. La intención es lanzar productos antes al mercado de mejor calidad, evitar reclamos de productos que puedan fallar por estas características. Bien, pues yo agradezco mucho su tiempo. Vamos a dar un pequeño tiempo para poder responder algunas dudas que pudieran surgir, no sin antes comentarles que toda esta información estará disponible para ustedes en nuestras redes sociales. Se pueden conectar con nosotros en diferentes medios. Esta es una imagen que muestra todo el portafolio de soluciones que tiene DMD. Por supuesto, hablamos de la parte de diseño mecánico, pero todo lo que involucre el inicio y fin del proceso de diseño, desde el diseño conceptual, diseño mecánico, diseño eléctrico, la validación que involucra estas tecnologías, la colaboración con gente interna o externa de sus organizaciones y, por supuesto, herramientas para manufactura. Hay mucha información adicional en nuestra página. Tenemos e-learnings de diferentes tecnologías, por supuesto de las herramientas de simulación, herramientas de administración documental, de fabricación. Tenemos acceso a soporte en línea. Si eres nuestro cliente, puedes descargar un plugin, integrarlo en SolidWorks y entonces directamente te puede conectar con un escritorio remoto con uno de nuestros ingenieros de soporte, y herramientas que son muy útiles para todos los usuarios que quieran aprender algunos tips sobre diferentes tecnologías. Tenemos en nuestro canal de YouTube algo que llamamos One Minute Tip, y por supuesto todos estos webinars que estarán disponibles para todos ustedes, incluyendo este que acabamos de dar sobre las herramientas de fatiga. Contamos también con blogs donde desarrollamos escritos técnicos involucrando la tecnología con problemas de la realidad de la ingeniería. Entonces tienen acceso a mucha información con toda confianza. Si existe alguna pregunta, estoy para responder.